Dicen que hay promesas tan dulces que pueden sanar un corazón, o romperlo en mil pedazos cuando menos se espera. En una ciudad donde los jardines perfumados esconden secretos más intensos que los propios jazmines, donde las miradas de cortesía pesan más que las palabras sinceras, los compromisos matrimoniales rara vez nacen del amor, sino de las expectativas familiares. Fue en medio de uno de esos pactos disfrazados de deber que comenzó la historia de Lupita de la Garza y Rafael Montesinos. ¿Puede una promesa sellada bajo la luz de los candelabros alterar el destino de toda una vida? Sí, cuando esa promesa es hecha con el alma abierta, aunque los labios callen. ¿Y es posible que el amor verdadero se revele justo cuando todo parece perdido? Sin duda, porque hay verdades que solo se despiertan cuando el corazón está al borde de rendirse. Lupita de la Garza era conocida por su dulzura, su talento inigualable al piano y una mirada tan serena que parecía contener melodías que solo ella podía escuchar. Desde la muerte de su madre, la música se convirtió en su único refugio. Su padre, severo y orgulloso, se había distanciado por completo cuando descubrió que Lupita, desobedeciendo sus órdenes, se había inscrito en secreto al conservatorio, deseando seguir los pasos artísticos de su madre, cuyo sueño había sido truncado por la enfermedad. Pero hacía un año, la tragedia se había completado. Don Ignacio de la Garza había fallecido repentinamente durante un viaje de negocios. La noticia se propagó como la pólvora, llenando la hacienda de coronas y pésames hipócritas, y dejando a Lupita completamente sola, huérfana de afecto y atrapada en las redes invisibles de quienes decían querer protegerla. Ahora, a pocos días de casarse con Javier, heredero de una familia poderosa, Lupita apenas podía fingir una sonrisa. Javier era un hombre elegante, apuesto, pero tan vacío como las palabras de cortesía que la rodeaban día tras día. Sus únicas compañías eran su madrastra, de sonrisa blanda pero mirada afilada, y su amiga de infancia, Inés, que últimamente escondía algo detrás de sus abrazos tibios y de esas miradas que evitaban cruzarse con las suyas. 5 días antes del enlace, un accidente cambió todo. Una caída repentina por las escaleras de mármol la dejó inconsciente, postrada y consumida por la tristeza. En la soledad de su alcoba, mientras las velas parpadeaban en la penumbra, creyó que su vida se apagaría, hasta que una figura luminosa apareció ante ella. No era un sueño, ni un delirio de la fiebre, era un ser etéreo, un ángel, que con voz serena le propuso un pacto inusual. Tienes 3 días para encontrar a 2 personas que te confiesen que te aman de verdad, dijo, colocando sobre su pecho un colgante en forma de corazón. Cuando escuches esas palabras sinceras, el colgante brillará, y tú podrás vivir en libertad, con salud y felicidad. Si no lo logras, no podré ayudarte. Lupita, entre lágrimas y esperanza, aceptó. El ángel le prometió que, al amanecer, su salud sería restaurada por completo. Dicen que las mentiras más peligrosas no son las que se gritan, sino las que se susurran con ternura y se disfrazan de preocupación. La mañana siguiente al milagroso despertar de Lupita se presentó con una luz diáfana que entraba tímida por los cortinajes pesados de la habitación principal. La brisa, perfumada de azahares, parecía celebrar su recuperación, pero los rostros que la rodeaban no compartían esa alegría. Javier fue el primero en entrar, impecable como siempre, con su porte altivo y la sonrisa medida de quien pretende controlar cada hilo de su destino. Inés lo siguió de cerca, aferrada a su abanico como si en ese objeto se escondieran todas las respuestas que no se atrevía a pronunciar. Lupita, aún sentada en el borde del lecho, los miró como si los viera por primera vez. Sus gestos, sus movimientos, las miradas que intercambiaban fugazmente cuando creían que ella no los notaba, todo le pareció impostado, hueco, frío. ¿Cómo te sientes, amor mío?, preguntó Javier,
tomando su mano con una dulzura tan ensayada que provocó un escalofrío en la nuca de Lupita. Ella sostuvo su mirada unos segundos, intentando penetrar esa máscara que, hasta entonces, había confundido con cariño verdadero. Sin rodeos, con la honestidad que solo la muerte, o el amago de ella, concede, le preguntó: «Javier, ¿de verdad me amas?». El hombre apenas vaciló. Apretó su mano con teatral ternura y declaró, con voz firme y templada: «Por supuesto que te amo, Lupita, más que a nada en este mundo». Pero en ese instante, Lupita sintió el peso del colgante sobre su pecho, como un recordatorio silente de lo que era verdadero y lo que no. Llevó la mano al corazón casi con desesperación, y, nada. El colgante permaneció opaco, frío, indiferente. No brilló, no vibró, no respondió. Era como si el propio destino le confirmara lo que su intuición ya gritaba: esa no era una confesión sincera. Javier, ignorante de aquel sutil juicio divino, besó su frente y se alejó con la excusa de ultimar detalles del enlace. Inés, que hasta entonces no había dicho palabra, se limitó a acercarse con un abrazo tibio y fugaz, murmurando: «Me alegra que estés mejor». Pero sus ojos no mostraban alivio. Mostraban otra cosa: nerviosismo, inquietud o quizás miedo. Cuando ambos salieron de la habitación, Lupita sintió que el aire volvía a sus pulmones. Se levantó con decisión, tras ponerse un chal sobre los hombros, cruzó la galería en busca de la única persona en la que aún confiaba: Rafael Montesinos. Rafael había llegado la noche anterior, tras recibir su nota, y aguardaba en los jardines traseros, bajo la sombra centenaria de los naranjos, en ese mismo rincón donde años atrás habían compartido risas inocentes y melodías a cuatro manos. Ahora, sin embargo, el tiempo los enfrentaba a otra clase de partitura, la del engaño, la traición y la verdad que necesitaba ser descubierta. «Lupita», dijo Rafael al verla, quitándose el sombrero con respeto. «Qué alegría verte de pie. Me dijeron que estabas muy mal». Ella sonrió levemente, con la serenidad de quien ha sobrevivido a la muerte y ahora solo teme a las mentiras. «Eso fue ayer. Hoy he vuelto. Pero necesito tu ayuda, Rafael». Y entonces, con la franqueza que el peligro inspira, le contó todo: el accidente, el ángel, el colgante y, sobre todo, esa sensación punzante de que todos a su alrededor estaban representando un papel en una obra cuyo guión ella desconocía. Rafael no dudó. Apretó su mano con firmeza y dijo: «No estás sola. Vamos a averiguar qué se esconde detrás de todo esto». Y así, comenzó una investigación discreta pero meticulosa. Rafael se movía como una sombra elegante entre los pasillos de la hacienda, observando, escuchando, hilando detalles. Habló con mozos, interceptó cartas en manos de criados, y poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. En apenas 2 días, descubrió que Javier estaba al borde de la ruina. Deudas antiguas heredadas de su padre, negocios fallidos, acreedores acechando. Javier necesitaba con urgencia un matrimonio ventajoso para salvar su apellido y su estilo de vida. Lupita no era para él un amor, sino una tabla de salvación. Pero eso no era lo más perturbador. Rafael también empezó a notar la cercanía indebida entre Javier e Inés: miradas cómplices, paseos furtivos por los corredores traseros, conversaciones apagadas tras puertas entreabiertas. No se atrevió a sacar conclusiones precipitadas, pero el aire denso de la hacienda parecía cargado de secretos que apenas comenzaban a perfilarse. Una tarde, mientras Lupita tocaba en el piano la melodía favorita de su madre, esa misma que, de niña, usaba para dormirse en sus brazos, Rafael entró al salón. No dijo nada. Solo la observó, en silencio, como quien presencia un milagro frágil que teme romper con el mero aliento.
Cuando la última nota se desvaneció en el aire, Lupita giró y lo encontró ahí, de pie, con los ojos velados por una ternura profunda. «Tengo algo que decirte», susurró él, sentándose a su lado en el banquillo. «Lo que temías, es cierto». Ella bajó la mirada, apretando las manos sobre las teclas como si la música pudiera sostenerla frente al abismo. «Javier no te ama, Lupita. Solo busca tu apellido y tu fortuna. Y sospecho que no es el único que te traiciona». Lupita soltó una carcajada amarga, más cercana a un suspiro roto que a una risa. «¿Inés?», preguntó, sin necesidad de oír la respuesta. Rafael asintió en silencio. Entonces, en ese instante de vulnerabilidad, tomó la mano de Lupita, la alzó con delicadeza y la besó suavemente en los nudillos. Ese gesto antiguo, noble, que decía sin palabras: «No estás sola. No mientras yo respire». Lupita, con los ojos brillando de lágrimas contenidas, no apartó la mano. No dijo nada. Solo lo miró, y en ese silencio, ambos entendieron que algo, más allá de la investigación, más allá de la traición, estaba comenzando a nacer. Dicen que los rostros más peligrosos no son los que se esconden, sino los que se muestran sin pudor, adornados con sonrisas que no llegan al corazón. La hacienda de la Garza, con sus pasillos infinitos y cortinajes pesados, parecía respirar junto a Lupita, susurrándole advertencias que hasta hace poco no sabía escuchar. Cada mirada, cada frase dicha a media voz, cada portazo en la noche tenía ahora un significado oculto, una doble intención. Y ella, junto a Rafael, comenzaba a entender que las máscaras en su entorno se sostenían con alfileres, y que bastaba un pequeño tirón para que cayeran al suelo, revelando la verdad que tanto temía. Desde aquella conversación en el piano, Rafael no se había separado de ella. No como un guardián, sino como un cómplice silencioso en una cruzada peligrosa. Caminaban por los jardines como quien pasea, pero en realidad buscaban grietas en la fachada perfecta que los rodeaba. Se deslizaban por los corredores antiguos con pasos medidos, atentos a las conversaciones que creían privadas, a los susurros que creían inaudibles. Fue en una de esas tardes, cuando la tormenta amagaba con romper la calma de la hacienda, que hallaron la primera pista tangible. En la biblioteca, donde los libros de encuadernaciones de cuero dormían junto al polvo de generaciones, Rafael notó que uno de los volúmenes, un tratado de botánica, estaba mal colocado, dejando a la vista un pequeño sobrelacrado. Lupita lo tomó con manos temblorosas. Al abrirlo, encontró una carta firmada por un tal doctor Emiliano Herrera, de la capital. El contenido era frío, casi clínico. «Confirmo el envío de los sedantes solicitados, en la dosis recomendada para prolongar el estado de inconsciencia. Espero que el paciente no muestre resistencia». Lupita sintió que las piernas le fallaban. «¿Sedantes? ¿Qué significa esto?», preguntó, la voz quebrada. Rafael, con el ceño fruncido, tomó la carta y la leyó con atención. «No lo sé aún, pero esto no tiene nada que ver con tu recuperación, sino con alguien a quien están manteniendo dormido, a propósito». Se miraron en silencio. Un rayo iluminó por un instante los ventanales de la biblioteca, como si el cielo mismo confirmara que acababan de abrir una puerta que nunca debieron cruzar. Decidieron no precipitarse. Rafael, con su temple habitual, propuso que siguieran buscando indicios antes de confrontar a nadie. Y así lo hicieron. En los días siguientes, mientras la hacienda bullía con los preparativos del inminente matrimonio, ellos tejían en secreto una red de certezas y sospechas. Descubrieron que doña Estela, la siempre sonriente madrastra de Lupita, mantenía correspondencia habitual con el mismo doctor Herrera. Rafael interceptó, en manos de uno de los criados, una nota reciente: «Agradezco la eficacia de los tratamientos.
Todo sigue según lo planeado. Pero, ¿tratamientos para quién? La pregunta ardía en el pecho de Lupita como una brasa viva. Cada vez que cruzaba mirada con su madrastra, esa mujer de voz dulce y pasos suaves, sentía que la ternura de antaño era solo un disfraz, una máscara cuidadosamente elaborada para ocultar algo oscuro, algo mucho más grande de lo que había imaginado. Una noche, mientras regresaba a su habitación tras una cena donde las conversaciones fueron más tensas que nunca, Lupita escuchó voces provenientes del despacho de su padre, cerrado desde su supuesto fallecimiento. Contuvo la respiración y se acercó, pegando la oreja a la puerta. No debió mejorar tan rápido, decía la voz de Javier, cargada de frustración. Si sigue así, todo el plan se vendrá abajo. Tranquilo, respondió la voz serena y afilada de doña Estela. Ella no sospecha, y si sospecha, no tiene pruebas. Y recuerda, aún tenemos el control sobre Ignacio. Lupita sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ignacio, su padre. Se apartó de la puerta con el corazón desbocado y corrió por los pasillos oscuros hasta el jardín, donde Rafael solía esperarla en las noches para asegurarse de que todo estuviera bien. Al verla, jadeante y con lágrimas en los ojos, Rafael la tomó por los hombros. ¿Qué pasó? Ella, apenas sin aliento, le contó lo escuchado. Rafael cerró los ojos, como quien confirma la sospecha que no quería aceptar. Lupita, creo que tu madrastra y Javier podrían estar involucrados en algo mucho más siniestro de lo que imaginábamos. Ella se abrazó a él, buscando en su calor la fuerza que la abandonaba. Y él la rodeó con ambos brazos, fuerte, firme, como si pudiera protegerla de todas las sombras de la hacienda. En ese instante, mientras el viento agitaba los rosales y las ramas se mecían con violencia, Lupita alzó la mirada y lo observó con una ternura nueva, distinta. No era la mirada de la niña que recordaba al amigo de la infancia, sino la de la mujer que encontraba en ese hombre un refugio, una esperanza, quizás, sin saberlo aún, un amor. Pero no dijo nada. Él tampoco. Solo permanecieron así, abrazados en el jardín antiguo, mientras, en la casa, las máscaras comenzaban a caer una por una. Dicen que los secretos más oscuros no se esconden en la noche, sino a plena luz, detrás de las puertas que nadie se atreve a abrir. La hacienda de la Garza, que en otro tiempo había sido un refugio de risas, música y tardes interminables entre los naranjales, se había convertido en un laberinto de sombras, donde cada rincón parecía guardar una traición, cada muro, un eco de algo que no debía saberse. Lupita y Rafael caminaban por esos pasillos con paso medido, como si temieran que el suelo mismo se abriera bajo sus pies. Fue en una de esas incursiones silenciosas, guiados más por la intuición que por las pruebas, que Lupita notó un detalle que antes le había pasado inadvertido, una llave antigua, oculta en un falso fondo del escritorio de su difunto, o eso creía, padre. El hallazgo, aunque pequeño, se sintió como el latido de un corazón enterrado que, de pronto, volvía a sonar. ¿Y sí? Susurró Lupita, incapaz de terminar la frase. Rafael la miró con una seriedad que jamás le había visto. Vamos a averiguarlo. Guiados por la llave y por un plano viejo que Rafael había encontrado entre los papeles olvidados de la biblioteca, llegaron a una puerta oculta detrás de una gran tapicería descolorida, en el ala más antigua y abandonada de la hacienda. El corazón de Lupita latía con tal fuerza que temió que su sonido alertara a todo el servicio. Con manos temblorosas, introdujo la llave en la cerradura oxidada. El clic seco resonó en el silencio como un disparo. Al empujar la puerta, un olor denso a humedad y medicina estancada les envolvió de inmediato. Rafael sacó una lámpara de aceite y avanzaron juntos, bajando unas escaleras estrechas que parecían conducir directamente al infierno. Y allí,
En medio de frascos etiquetados con nombres de medicamentos y jeringas aún húmedas, sobre una cama improvisada y rodeado de velas casi consumidas, estaba él, don Ignacio de la Garza, vivo, pálido, demacrado, inconsciente, pero vivo. Lupita sintió que las piernas se le quebraban. «Papá», susurró, cayendo de rodillas junto al lecho. «Papá». Rafael se arrodilló a su lado, revisando los frascos y reconociendo, con un gesto de horror, las mismas sustancias mencionadas en las cartas del doctor Herrera. «Lo tienen sedado», murmuró, apretando los dientes. «Lo mantienen así para que no pueda hablar, para que nadie sepa que está vivo». Lupita sollozaba, acariciando la mano fría de su padre, sintiendo la furia y la tristeza mezclarse en una maraña imposible de desenredar. «Nos hicieron creer que estaba muerto», dijo, entre lágrimas. «Me arrebataron la oportunidad de despedirme, de abrazarlo, y todo para quedarse con lo nuestro, conmigo». Rafael la rodeó con un brazo, atrayéndola hacia sí, permitiéndole llorar sobre su pecho mientras él contenía su propia rabia. «No lo permitiremos», prometió en voz baja, con la determinación de quien ya no tiene miedo. Lupita respiró hondo y se incorporó, secándose las lágrimas. «Hay que despertarlo». Pero, por más que lo intentaron, sacudiéndolo suavemente, llamándolo con ternura, incluso humedeciendo sus labios, don Ignacio no reaccionó. Su respiración era débil, regular, como la de quien está atrapado en un sueño inducido, sin voluntad ni fuerza para despertar. «Está demasiado medicado», dijo Rafael, furioso. Esto es inhumano». Lupita apretó el colgante en forma de corazón contra su pecho, sintiendo su frialdad, su peso, y en ese momento, una nueva y terrible comprensión se abrió paso en su mente. Su propio accidente había sido, ¿acaso, otra maniobra para silenciarla, como habían hecho con su padre? Se volvió hacia Rafael, los ojos abiertos como dos abismos. «Rafael, ¿y si lo mío no fue un accidente?» Él la miró en silencio, pero no necesitó responder. En el fondo, ambos lo sabían. El tropezón en las escaleras, la caída, la fiebre, todo había sido demasiado oportuno, demasiado conveniente para quienes querían verla debilitada, anulada, como a su padre. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Lupita, pero no de miedo, sino de una determinación que nunca antes había sentido. «No voy a dejar que esto continúe», declaró, con una voz que era más de mujer que de hija. «No voy a permitir que ellos, que ella, me arrebaten lo que queda de mi familia». Rafael se acercó y le tomó las manos entre las suyas, mirándola con una intensidad que la hizo contener el aliento. «Te lo juro, Lupita», susurró. «No voy a permitir que nadie vuelva a hacerte daño. Mientras yo viva, te protegeré». Y en ese instante, bajo la tenue luz de la lámpara, en ese sótano oscuro que había sido prisión y ahora se convertía en escenario de una promesa silenciosa, ambos se miraron, y aunque ninguna palabra más se pronunció, algo se selló entre ellos. Algo que ni las traiciones ni los miedos podrían quebrar. El sonido lejano de las campanas de la hacienda los arrancó de ese momento. El matrimonio se acercaba. La hacienda ya se vestía de gala, los invitados comenzaban a llegar, y los conspiradores apuraban los últimos detalles de su triunfo. Pero Lupita ya no era la misma. Se incorporó, alisó sus faldas con dignidad, con una última caricia al rostro dormido de su padre, susurró: «Aguanta, papá, pronto todo esto acabará». Y, tomada de la mano de Rafael, subió las escaleras con el corazón encendido de coraje y amor. Las máscaras habían caído, y ahora solo quedaba enfrentar la verdad. Dicen que hay días en los que el destino no se escribe con tinta, sino con lágrimas, promesas y el latido indomable del corazón.
El amanecer tiñó de dorado los ventanales de la hacienda de la Garza, mientras los criados corrían de un lado a otro, colocando flores frescas, afinando instrumentos y disponiendo las sillas en la capilla privada. Todo debía ser perfecto, impecable, una boda digna de la familia más poderosa de la región. Lupita, en su habitación, observaba su reflejo en el espejo antiguo. Vestía un traje blanco de encaje delicado, pero sin velo. No lo necesitaba. No caminaba hacia un sacrificio, sino hacia la última jugada de un tablero que, hasta ese día, otros habían movido por ella. Afuera, los invitados murmuraban entre abanicos y copas de licor, comentando la extraña serenidad de la novia y la seguridad arrogante de Javier, que, al pie del altar, sonreía con la certeza de quien cree que ya ha ganado. Doña Estela, sentada en primera fila, ocultaba su inquietud detrás de su abanico de encaje negro, mientras Inés, pálida, evitaba cruzar miradas con cualquiera. La música comenzó a sonar, solemne. Lupita avanzó por el pasillo, con paso firme, acompañada de Rafael, pero no como escolta visible, sino como un aliado escondido entre los asistentes, listo para actuar cuando el momento llegara. El sacerdote alzó la voz. Estamos aquí reunidos para unir en santo matrimonio a... Pero la frase quedó trunca. Las puertas de la capilla se abrieron de par en par con un estruendo que hizo que todos se giraran al unísono. Y entonces, apareció don Ignacio de la Garza, apoyado en el brazo firme de Rafael. Débil, sí, pero de pie. Vivo, con el mismo porte imponente que había forjado su leyenda. Un murmullo recorrió la sala como un viento de tormenta. Mi hija no se casa hoy. Tronó con una voz quebrada, pero llena de la autoridad de quien no teme la verdad. Doña Estela se puso de pie, lívida. Ignacio, tú, tú deberías estar muerto, interrumpió él, con una sonrisa amarga. Ese era tu plan, ¿verdad? Sedarme, encerrarme, desaparecerme. Pero no. Aquí estoy. Y he venido a evitar que termines de destruir lo poco que queda de esta familia. El sacerdote retrocedió, confundido. Javier, pálido como el mármol, intentó balbucear una defensa. Yo solo. Pero Lupita avanzó hacia él, sacando de su bolso una carta que Rafael había recuperado del despacho secreto de Inés. ¿Esto te refresca la memoria?, preguntó con voz serena. El papel, tembloroso en sus manos, revelaba la conspiración, los acuerdos entre Javier y doña Estela para mantener sedado a don Ignacio y forzar la boda, asegurando así el control de la fortuna de los de la Garza. Un grito ahogado escapó de los labios de Inés. Yo no quería. Sollozó, cubriéndose el rostro. Javier me prometió que me elegiría a mí. Silencio, bramó doña Estela, alzándose como una fiera acorralada. Pero era tarde. Las máscaras habían caído. La sala entera estalló en murmullos y escándalo. Don Ignacio, con esfuerzo, se acercó a Lupita, la tomó de la mano y, con los ojos humedecidos, le dijo: Nunca, nunca dejé de amarte, hija. Fui un cobarde por no ver el veneno que nos rodeaba, pero tú fuiste más valiente que todos juntos. Lupita sintió el colgante sobre su pecho vibrar, cálido. Cuando miró hacia abajo, lo vio. El corazón brillaba con una luz suave, dorada, como una promesa cumplida. Las lágrimas surcaron su rostro, pero esta vez no eran de dolor, sino de alivio. Entonces, Rafael se acercó, dejando a un lado la compostura que siempre lo caracterizaba. Se arrodilló frente a ella, tomó sus manos con suavidad, con la voz cargada de emoción, declaró: Lupita María de la Garza, te amo. Desde que éramos niños, y aún más ahora, que te has convertido en la mujer más valiente que he conocido. ¿Quieres casarte conmigo?
El colgante volvió a brillar, con una intensidad que iluminó toda la estancia. Lupita soltó una risa entre sollozos y asintió. Sí, sí, quiero. Los presentes, atónitos, no sabían si aplaudir o llorar. Pero antes de que nadie dijera nada más, una brisa suave recorrió la capilla, haciendo que las velas parpadearan, y, en medio de aquella luz temblorosa, apareció una figura etérea, luminosa, el ángel. Pero Lupita, con el corazón en la garganta, lo reconoció al instante. ¿Mamá? Susurró. La figura asintió, con una sonrisa llena de paz y amor. Siempre estuve contigo, dijo la voz, acariciando el aire. No podía permitir que te ataran a personas que solo querían hacerte daño. Ahora, eres libre. Y, con un destello suave, la figura se desvaneció, como una nota de piano que se extingue en la lejanía. Días después, en los jardines de la hacienda, bajo la sombra de los viejos naranjos, Lupita tocaba al piano una melodía alegre, mientras Rafael la observaba, enamorado, sentado a su lado. Don Ignacio, recuperándose poco a poco, los miraba desde una silla de mimbre, con una sonrisa de orgullo y paz. El colgante brillaba débilmente sobre el pecho de Lupita, no como advertencia, sino como testigo silencioso de que, al fin, todo estaba en su lugar. Ella terminó la pieza, se volvió hacia Rafael, y él, sin contenerse, la besó con la ternura de quien ha esperado toda la vida ese momento. La hacienda, que había sido escenario de intrigas y dolor, era ahora un refugio de amor y esperanza. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos de corazón que te haya tocado tanto como a nosotros al narrarla. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Desde dónde nos escuchas? Cuéntanos en los comentarios. Leemos cada uno con cariño. Si esta historia resonó contigo, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like como muestra de apoyo. Eso nos motiva muchísimo a seguir creando más relatos llenos de emociones. Gracias por estar aquí. Que tengas un día maravilloso. Y ojalá nos encontremos en la próxima historia.